Shalom, mis hermanos, bienvenidos a este tercer día del Congreso La Divinidad de Yeshua con nuestros hermanos de Descubre la Verdad. Sean bienvenidos, esperemos que estén disfrutando de este congreso, hayamos aprendido mucho, como siempre, de la palabra de nuestro buen Dios. Entonces vamos a comenzar este tercer día, este maratónico congreso, estudiando la primera carta de Juan, y vamos a disfrutar, vamos a alabar a nuestro Dios. Nos sentimos gozosos, nos sentimos dichosos, contentos de tenerlos aquí, de que nos estén visitando, y también nos hemos alimentado de la palabra. Entonces ahora vamos en este día a comenzar alabando a nuestro Dios. Y pues bueno, esperamos que se sientan cómodos, que sea otro día más de mucha bendición con nuestros hermanos de Descubre la Verdad. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Me da gusto verlos nuevamente. Tempranito un domingo, pero contentos, alegres, porque venimos a alabar a nuestro Dios y a aprender más de Él. Amén. Muy bien, vamos a empezar con estas alabanzas. Son estos de Elías, declara palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. El año del Señor, desde Sion llegó. Días de sequía también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha lavado piel. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá. El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién
Exaltado eres, oh Dios, oh Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe. Mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe. Mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer. Eres mi protector. Nunca te dormirás. Me protegerás del mal. Guardas mi vida ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe. Mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer. Eres mi protector. Nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre. Una vez más, tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer. Eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe. Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Amén. Nuestro socorro viene de nuestro Elohim. Amén. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. A nadie más voy a escuchar. Más voy a seguir. Yo sé que tengo mi hogar aquí dentro de tu redil. Oí tu voz, que me conozca y cuando me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. Oí tu voz, que me conozcas
cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. A nadie más voy a escuchar, a nadie más voy a escuchar. A nadie más voy a... Yo sé que tengo mi hogar aquí. Oír tu voz, que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. Oír tu voz, que me conozcas, y cuando me llames por nombre iré a ti. Me llevarás a lindos pastos, porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. Porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. Porque tú eres mi pastor, yo soy feliz. Padre bueno, creador del universo, gracias porque nos permites llegar a este tercer día, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por la vida de nuestros hermanos que nos han recibido con tanto cariño. Gracias por su hospitalidad, Padre. Te agradecemos que nos sentimos en casa, en familia. Padre, hoy quiero rogarte que seas tú el que siga instruyéndonos, que tu palabra, Señor, claramente nos hable al corazón y que de acuerdo, Señor, a la necesidad que tenemos en este momento, tu Espíritu hable en nuestro corazón. Y como dice Pablo, y le dijo a Timoteo, que tu palabra sea la que nos enseñe. Y luego, Señor, seamos redargüidos y que nos dejes, Padre, sin argumento. Si hay algo que cambiar, entonces, Señor, seamos corregidos e instruidos en tu palabra. Lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, gracias por su corazón, su anhelo, Señor, de estar aquí para escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, Señor, que no permitas que de mi boca salga nada que no sea conforme a tu voluntad. Humildemente, Señor, humildemente te pedimos que los que estamos aquí al frente, Señor, no seamos el centro, sino tú. Que seas tú, tu palabra, quien nos hable, nos transforme, renueve nuestra mente, Señor, y salgamos de aquí con una nueva perspectiva, con algo nuevo, Señor, que llevarnos a casa, con esa frescura de lo que significa, Señor, entender que lo nuevo solamente viene de arriba. Y nos estás mostrando, Señor, que si hemos de amar, tenemos que hacerlo como tú nos has amado. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
Bienvenidos los que están llegando hoy. ¿Quiénes están llegando hoy por primera vez que no estuvieron ayer? Bienvenidos mis hermanos. ¿Son de aquí, de Monterrey, de capital? ¿De dónde vienen? Monterrey, San Antonio. Qué lindo. Entonces ya se convirtió en evento internacional, oficialmente hoy. ¿De dónde vienen mis hermanos? Apodaca, Nuevo León. Escobedo, Nuevo León. Bienvenidos. Tenemos hermanos de Ciudad de México, de Baja California, de Ciudad de México. Ay, perdóname. Esteban, te voy a aprender Si no, lo de internet nomás me están viendo que muevo la boca. Muy bien. ¿De dónde más teníamos? ¿Qué más venía de otro? De Saltillo. Tenemos hermanos que vienen de Saltillo. Teníamos de dónde más. ¿Qué me falta? ¿Ya? ¿Cubrí todo? Todos los estados de la República. Pues qué bueno. Bienvenidos a los que llegaron hoy. Yo espero que sea mucha bendición todo lo que vamos a aprender este día en conclusión de la carta de Juan. Estamos lográndolo. Ayer se echaron un maratón de 8 horas estudiando la escritura, así que hoy podemos fácilmente terminar la carta de Juan, la primera carta de Juan. Entonces te voy a animar a que abras tu Biblia, por favor, en la primera carta de Juan. Vamos al capítulo 4. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy Juan, en esta sección, nos va a hablar acerca de el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Estás listo para hablar del Anticristo? Vamos a hablar de cuál es la diferencia entre estos dos espíritus. Vámonos directo entonces a la carta de Juan, capítulo 4, y dice así, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan comienza con un tono pastoral, tierno, como lo ha estado haciendo en el resto de la carta. Amados, con cariño, empieza diciendo, amados. Es como cuando dices, vas a corregir a tu hijo y dices, bueno, primero voy a decir 3 cosas buenas, luego para poder corregir y decir las malas, ¿no? Entonces empieza con cariño, amados. Y luego ya se lanza con todo. No creáis a todo espíritu. Cuidado. Nosotros somos los amados, pero hay una advertencia urgente. No tengas confianza ciega en toda manifestación espiritual. Cuidado. El uso de los verbos griegos aquí, pisteuete, creer, aquí está colocado en una forma negativa. Pisteo sabemos que es la raíz de la palabra que se traduce al español como creer, fe o fidelidad. Pero en este caso, este creer está en una forma verbal que nos indica que, cuidado, esto es negativo. No creas ciegamente toda manifestación espiritual. Pon atención. Es necesario, y luego utiliza la palabra dokimazete, es necesario probar. Prueba, examina todo espíritu. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de espíritus? ¿Cómo puedo probar los espíritus? ¿A qué se refiere? Voy a mirar así el aura a ver si algo le brilla a alguien y entonces voy a revisar qué es lo que está emanando. ¿Será que es algo así como etéreo que tenemos que investigar? O como todo en la Biblia es algo súper práctico, súper concreto que tenemos que analizar. ¿Qué es el espíritu de alguien? ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente lo que está diciendo Juan y lo que va a mencionar también Pablo cuando dice el fruto del espíritu, y entonces es súper práctico, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se ve. Una persona espiritual produce eso. Eso es lo que manifiesta. Bueno, el espíritu de alguien básicamente es la manifestación del espíritu de alguien o que camina en los pasos de Jesús, detrás de los pasos de Yeshua, tiene su espíritu y se nota, o quien anda en los pasos del enemigo. Tenemos, por ejemplo, historias en la Biblia como la de Elías y Eliseo, ¿te acuerdas?
Elías está por ser trasladado por el Señor y entonces le pregunta a Eliseo, su discípulo, bueno, ¿qué te dejo, no? Y Eliseo dice, quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Eso qué significa, no? Que Elías tenía la posibilidad de sacarse el espíritu y vaciarlo en Eliseo. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Eliseo? Eliseo quería una doble porción del camino que el Señor le había dado a Elías. El ministerio, el poder profético, el mensaje profético que llevaba Elías. Eliseo quiere seguirlo, quiere ser un buen discípulo, pero al doble. Si el Señor te dio esta capacidad de Elías, yo quiero el doble de lo que tú tienes, quiero hacer el doble de lo que tú haces, producir el fruto al doble. Entonces, cuando Juan nos dice y nos llama la atención a examina, prueba todos los espíritus, está diciendo examina el fruto de aquel que estás siguiendo. Pon atención, porque la fe no puede ser ciega. La fe no es ciega, la fe no debe ser una aceptación ingenua, sino una investigación objetiva de los espíritus o del camino de alguien o del fruto de alguien. En el mundo de hoy hay una gran actividad sobrenatural que no proviene de Dios. A mí me llama la atención que estamos normalizando que en eventos como el Super Bowl o en aperturas de algunas actividades en el mundo, se hacen carnavales o se hacen eventos de entretenimiento donde está normalizado la adoración, por ejemplo, al becerro, la adoración a la bestia. Literalmente se están haciendo rituales satánicos enfrente de todo el mundo y la gente aplaudiendo y levantando las manos. O sea, con una ingenuidad o sea, no estás viendo ni siquiera, o sea, ya ni siquiera está oculto, o sea, se disfrazan de demonios de Jezabel con cuernos y toda la cosa. No es algo oculto. Hay una abierta manifestación espiritual de lo oculto en la música, en el entretenimiento, en las películas. Y sabemos que esa actividad espiritual no proviene de Dios, viene del enemigo. Por esa razón, la madurez espiritual se define por la capacidad de discernir el origen de estos eventos a través del compromiso con la verdad bíblica. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener cuidado, porque igual como en el tiempo de Juan, tenemos una opresión externa y también va a haber una opresión interna. Los falsos maestros salen de la comunidad. Es triste, pues la realidad es que de la comunidad, no estoy hablando de este en particular, pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Los lobos se gestan dentro de la comunidad y por eso parece que son ovejas. Y por eso hay que internamente estar con los ojos abiertos para discernir los espíritus. Está enseñando esto, está haciendo esto, bueno, va de acuerdo a la palabra. O a lo mejor se para y enseña la escritura, pero ve su testimonio y dices, a ver, espérame, no concuerda lo que está saliendo de tu boca con lo que estoy viendo en la realidad. Prueba los espíritus. No, pero es el ungido de Dios. No, aquí no. Aquí todos estamos ungidos. Porque luego tenemos esa idea, no, es que Él es el ungido. ¿Y yo? ¿Tú no tienes el Espíritu de Dios para discernir? Aquí, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo, todos son los ungidos. Todos tenemos el Espíritu. Todos tenemos que usar nuestra capacidad de discernimiento para detectar, para separar. Discernir es como cuando agarras la harina y la pasas por el cernidor y separas lo burdo de lo fino. En el Salmo 1 tenemos esta frase, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores anduvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces es lo primero que tienes que hacer, observar. Observa el que ama al Señor, el que verdaderamente
está en el camino del Señor, el varón que no anda en camino de pecadores ni se siente en silla de escarnecedores, produce un fruto, es evidente. Está junto a las corrientes de agua. No significa que nunca le vaya mal. No significa que nunca le vaya mal, porque puede ser probado. Pero aún en medio de la prueba va a producir el fruto bueno. Les hago el ejemplo del café. Traigo mi taza de café y choco con el hermano. Y sale, ¿qué sale de la taza? Café. No puede salirte de manzanilla. Cuando somos presionados, ¿qué es lo que sale de tu taza? Pues lo que traes adentro. Lo que traigas adentro es lo que va a salir. Entonces, en muchas ocasiones, el que está sirviendo al Señor va a ser probado, va a ser presionado, que sale de su taza. No significa que nunca va a tener problemas. Pregúntale a Job. Pregúntale a Pablo si todo fue bien, a los discípulos. ¿Siempre todo fue perfecto? No. Pero depende de lo que hay adentro, lo que va a producir su vida, cuál va a ser el fruto de esa relación que tiene con el Señor. Y luego ese mismo salmo sigue diciendo, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Ahora que estuvimos en Israel, tuvimos la oportunidad de estar en la Villa Nazaret, donde estaba un hombre explicando cómo se trilla el grano. Y entonces el burro o el toro le amarran atrás una tabla que tiene hoyitos donde meten piedras. Y entonces se trilla, o sea, aplasta el grano. Y luego el agricultor, el campesino, toma la paja, todo donde está el grano, en una cesta y lo avienta. Y entonces sale para arriba el grano y la paja, el tamo, se lo lleva el viento. Y entonces se puede separar el fruto bueno de lo que no sirve. Entonces, el malo está revuelto con el fruto bueno. Pero a la hora de que es separado, trillado, aplastado y se hace este trabajo de cernir, sale volando lo que no sirve. Finalmente no tiene fruto. No hay producto que sirva para comer. Tenemos que aprender a discernir dentro, lo que está dentro, observar el fruto de tal manera que entonces no haya duda de que lo que está produciendo el que enseña, el que administra y entre nosotros mismos, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado. O sea, ¿qué es lo que está saliendo de mí? ¿Cuál es el producto de la relación que tengo con Dios? ¿Solamente me lo sé o está saliendo fruto bueno? Eso es dentro, en la comunidad. Pero por fuera, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que probar los espíritus. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que están escuchando tus hijos? ¿Qué es lo que estás viendo cuando estás scrolleando en el celular? Nos están controlando, nos están manipulando. Hay un algoritmo ahí que está alimentando nuestro cerebro con información exactamente para modificar nuestro comportamiento. Ya sea para que seamos consumidores de algo o para que nos inclinemos a una ideología o para corromper nuestra mente. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que escuchan tus hijos cuando están en lo secreto? Probemos los espíritus, está diciendo Juan. El otro día escuché cómo es que en los bancos son entrenados los cajeros para que puedan distinguir los billetes falsos. ¿Sabes qué es lo que hacen? Uno pensaría que llegan con estos cajeros y les dicen, mira, así se ve un billete falso. Fíjate que tiene estos defectos, o observa, ¿no? la impresión, mira que la tinta es diferente. Yo pensaría que es lo que van a hacer, darles una cátedra de cómo se ven los billetes falsos. ¿Sabes qué es lo que hacen? Les dan miles de billetes verdaderos para que los toquen. A ver, cuenta billetes. Y entonces empiezan a contar billetes de 100, uno tras otro, y no, billetes de 50. Y están horas contando y tocando los billetes de diferentes denominaciones hasta que aparece el billete falso. Han estado tocando tantos billetes verdaderos que cuando llega el billete falso, ni siquiera tienen que decirles que es el falso. Pesa diferente, se siente diferente y ya cuando lo ven, sí, huele diferente, la tinta es diferente. Hay algo que detectan ya los dedos de manera automática.
se vuelve memoria muscular porque han tocado miles, cientos de miles de billetes verdaderos. Ahora, traslada eso a nuestra vida espiritual. ¿Cómo podrías distinguir lo falso de lo verdadero? ¿Necesito darte una clase de demonología? ¿O necesitas conocer también la verdad, que cuando aparezca lo oscuro, lo demoníaco, lo falso, inmediatamente dices, no, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios, eso no es bueno, eso es lo equivocado. Necesitamos estar entrenados en la verdad, a tal punto que sea muy fácil para ti distinguir los espíritus, descubrirlo. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido al mundo. Y en particular, en el mundo mesiánico, en el mundo de raíces, mis hermanos, no estamos exentos. Va a ser igual o peor. ¿Por qué? Una, porque estamos saturados de información. Como nunca en la historia, cualquiera puede ser maestro, poner una cámara enfrente, un celular, un micrófono, y entonces ya tienes audiencia. Y si eres elocuente, al rato tienes miles de likes y seguidores. No necesariamente implica que eres un buen maestro y que eres una persona realmente con un deseo ardiente de enseñar la palabra de Dios. Muchos falsos maestros hay ahí. Es bien fácil convertirse ahora en youtuber y ser influencer. Por eso no es lo mismo hacer un maestro inspirado por Dios para enseñar la verdad en su palabra. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos, porque basta con autonombrarte maestro de Biblia para tener a cientos de maestros enseñando que te van a decir que no debes guardar la ley. Y va a haber gente que aún te va a decir, no, yo soy profesor de hebreo y estudié en la Universidad Fulanita de Jerusalén. No, tú eres gentil. No, nomás tú lo único que necesitas obedecer son las 7 leyes noajidas. ¿Han oído eso? Esta es la nueva moda, ¿no? Los judíos tienen que guardar toda la ley de Dios. Esta es básicamente la teología del reemplazo. La iglesia es una cosa, los hebreos son otra cosa, Israel es otra cosa. Estamos separados y por lo tanto, pues sí, ellos tienen la obligación de guardar toda la ley de Dios. Los gentiles, que somos ciudadanos de segunda clase, solamente tenemos que guardar 7 leyes. ¿De dónde se sacaron eso? Del Talmud, no de la Biblia. El Señor dice que Él no hace acepción de personas. Dice que somos un pueblo, no dos. El Señor tiene un rebaño, no dos. Tiene una novia, no dos. Entonces, que te enseñen algo así, porque al final resulta cómodo. Bueno, pues si soy gentil y solo tengo que guardar 7 leyes, pues bueno. ¿Cuáles son las 7 leyes? Bueno, por supuesto, no van a tener ninguna va a tener que ver con limpieza ni con las fiestas, entonces esas cosas no son para ti. Pero eso implica también que el Mesías tampoco es para ti. Porque si la ley de Dios no es para ti, el Mesías tampoco te pertenece. Y eso es lo que están alejando a los creyentes, que con este deseo y este anhelo de conocer al Dios verdadero y conocer su palabra, se dejan seducir por enseñanzas de este tipo. ¿Qué necesitamos? Conocer la verdad para que puedas discernir. ¿Dónde dice? Cuando escuches algo, ¿dónde dice? Y si no estás seguro de lo que te están diciendo, entonces, mi hermano, como los debería, a ver, saquen el rollo, vamos a revisar dónde dice en la Escritura eso. Hay cientos de maestros que están enseñando tradiciones de hombres. Cuidado, porque lo que es fácil de la ley de Dios, lo que es fácil de su instrucción, se convierte en carga pesada cuando le añades 25,000 rituales que tienes que hacer para entonces guardar los mandamientos. Cuidado. Hay un montón de maestros que están enseñando superación personal con un poco de Biblia. Y eso parece ya Feng Shui con proverbios. Cuidado. Porque psicología maquillada con Biblia, un poco de verdad con un poco de mentira, sigue siendo mentira. ¿Cómo vas
a distinguir la verdad de la mentira a menos que conozcas también la verdad, que puedas distinguir las doctrinas erróneas y puedas ver cuál es la distorsión de las escrituras y cómo te quieren engañar. Abre tus ojos. Juan está diciendo, protégete, protege a la comunidad de la confusión provocado por aquellos maestros que están afirmando estar inspirados por el Espíritu y están apartados de la verdad y están apartando al cuerpo de la verdad. En la práctica, hoy estamos recibiendo esta exhortación de Juan. No te dejes deslumbrar. No te dejes deslumbrar. Ayer decíamos, el otro podrá saber hebreo, arameo y griego, pero eso no significa que tenga el espíritu. Conozco profesores académicos con doctorado en arqueología o historia bíblica que además curaron los rollos del Mar Muerto en Qumran, que tienen título de rabino y son ateos. Y están escribiendo libros y los creyentes lo están leyendo y están siguiendo a estos académicos que tienen todos estos títulos en el Espíritu Santo y están modificando su doctrina porque están escuchando a estos falsos maestros con un montón de títulos. Pablo decía, todo esto lo tengo por basura, lo único que necesito es a Cristo. Tienes tu Biblia, mi hermano, y el Señor hace sabio al sencillo. El Espíritu de Dios en tu vida tiene que despertar el deseo de estudiar, de escuchar su palabra, de discernir, y entonces siendo instruido por la palabra, seguro va a ser muy difícil que te engañen los falsos maestros. Cuidado. Vas a mirar a algunos que hacen milagros y señales. Bien, pero el Señor dice, cuidado. En aquel día muchos van a venir y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, nos sentamos en la primera fila en las plazas, compartíamos de tu palabra y el Señor que les va a decir, no te conozco, no sé quién eres, porque los que me conocen guardan mis instrucciones, apártense de mí ustedes hacedores de anomía, hacedores de maldad, sin instrucción, sin ley. Entonces cuidado, porque también vamos a ver señales y prodigios y nos puede deslumbrar la señal y el prodigio. Y la señal y el prodigio no cambia los corazones. Decíamos ayer, ¿viste lo que le pasó a Israel cuando salió de Egipto? Caminaron en el medio del agua y al rato estaban adorando un becerro de oro. El milagro, la señal, no cambió el corazón, no tiene ese propósito. La señal es para darle la gloria a Dios. Entonces no te dejes deslumbrar por señales y milagros. Evalúa la enseñanza basándote en lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a evitar el engaño que descubra al mentiroso que quiere destruir la obra de redención en tu vida. Prueba los espíritus. Sé un bereano. No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahora Juan nos va a dar los criterios para distinguir el verdadero Espíritu de Dios. Primero, el fundamental. Distinguir el Espíritu de Dios se basa en la confesión de que Yeshua el Mesías vino en carne. Aquí el verbo es el verbo ginosco. Implica un reconocimiento por experiencia de una verdad objetiva. ¿Qué? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ha venido en sarki. Elelitota. Ha venido en carne. Y esta afirmación es un golpe directo contra las doctrinas gnósticas, docetistas, que devaluaban la carne de Yeshua para enfatizar únicamente su naturaleza espiritual, separando al Dios, que es espíritu, de su manifestación en carne. Para Juan, la fe no es un misticismo subjetivo, sino que está anclada en la realidad física
de la encarnación. ¿Dios puede encarnarse? Claro, pero por supuesto que sí. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si Dios quiere manifestarse en una columna de humo, si quiere manifestarse en un mensajero, si quiere manifestarse como un hombre, ¿Dios no puede hacerlo? Dios puede hacer lo que quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. No hay nada que sea imposible para Dios. Por lo tanto, confesar que Yeshua ha venido en carne es reconocer su divinidad absoluta y su identidad como Dios con nosotros. Emmanuel, entre nosotros, Dios. El Dios encarnado es el que caminó entre nosotros. Por lo tanto, Juan está diciendo, ¿cómo puedes saber si un espíritu es de Dios? Primero, no va a negar la encarnación de Yeshua. ¿Por qué es tan importante el asunto de la encarnación? ¿Por qué lo menciona? Porque si fuera solamente un hombre, ni siquiera tienes que mencionar eso. Yeshua ha venido en carne, pues sí es un hombre, o sea, pues igual que nosotros. ¿Qué diferencia hay entre es un maestro que vino a caminar entre nosotros y pues es un humano como yo? ¿Por qué tiene que hacer énfasis en que el Mesías se encarnó? ¿Por qué es importante esto? Porque le queda clarísimo a Juan que es el Logos, que es la palabra de Dios, que tomó forma humana, que es lo que nos explicó en el Evangelio de Juan. El Logos vino, la palabra de Dios vino. Y esta palabra habitó, caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Si fuera solamente un hombre, no tiene que dar toda esa explicación. ¿Para qué nos explica eso si solamente es un profeta más que vino? Jamás diríamos eso de Elías. Comprobar el Espíritu de Dios es decir que Elías vino en carne. Todos, ¿no? Todos venimos en carne. ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Pues que estamos hablando del divino que tomó forma de carne. Eso es lo que nos está diciendo Juan, para que no nos quede duda. Por lo tanto, negar la encarnación no solamente es un error intelectual, es una marca de aquellos que no son hijos de Dios, que no han comprendido la obra redentora del Mesías. Muchos engañadores modernos van a empezar a tartamudear ante esta verdad, evitando una afirmación clara de la deidad de Yeshua. Algunos te van a decir que Yeshua es un hombre, pero con superpoderes. Algunos te están explicando que sí, Yeshua es divino, pero no es Dios. O sea, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo un humano puede ser divino, pero no ser Dios? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es un semidios? Eso es mitología griega. O que todos podemos ser como Dios, porque finalmente si Él tiene una cualidad divina, pues finalmente todos podemos ascender para tener esa capacidad de ser semidioses. Eso es panteísmo, no es Biblia. Yeshua es identificado como Dios en carne. Y quien no cree esto es identificado por Juan inmediatamente como alguien ajeno al Espíritu de verdad. La naturaleza del Mesías se fundamenta en la distinción lingüística y antropológica del concepto de hombre. Hay una diferencia entre el Adam genérico, la humanidad, y el Ish, el hombre. El hombre especializado del que está hablando Juan, del que va a hablar Pablo cuando se refiere al Mesías. Sí, es divino y se encarnó, pero no es igual que nosotros. No es humano igual que nosotros. Es un Adam perfecto, un Ish especializado. Hay un proverbio del Talmud, justamente de Babilonia, que tiene esta idea, que dice, procura ser un Ish, procura ser un hombre donde no hay Adam, donde no hay humanidad. Esta idea resalta este asunto de que mientras Adam, este término se le designa a una entidad viviente racional distinta a los animales, el Ish denota una especialización o un varón en condiciones óptimas, que es lo que es Adán antes de la caída. Bajo esta lógica podemos leer Génesis 1:26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego en el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová, Dios, Yahweh Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El término Adam, o en griego, el término antropos, no se refiere inicialmente a una naturaleza pecaminosa, sino a una entidad viviente que tras la caída llegó a ser de carne y sangre. Una condición de corrupción que no define la esencia original ni neutral de este ser creado al principio. Yeshua, nuestro Mesías, Jesús el Mesías, el postrer Adán, el segundo hombre, cuya procedencia es estrictamente celestial y no terrenal, tiene una característica que lo hace distinto a nosotros. Se encarnó, pero fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, ahí subraya tu Biblia. El segundo hombre, que es el Señor, y si tú cambias Kyrios en griego por lo que hubiera dicho Pablo en hebreo, diría, el segundo hombre, que es Adonai, es del cielo. Mientras el primer hombre fue un Nefesh Hayá, un pescuezo viviente, hecho de polvo, el segundo es un espíritu vivificante, es decir, tiene poder de vida, un nefesto soplón, dice en griego. Uno que viene del cielo. Luego dice Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que viene de arriba está por encima de todos. No es un humano como tú y como yo. Ninguno de nosotros puede decir que está por encima de otro humano, ¿o sí? Mira, aunque sea presidente del país que quieras, aunque fuera el emperador de un imperio como Nabucodonosor, solo hay uno que está sobre todos. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Por qué? Porque Yeshua salió de Dios, marcando la diferencia sustancial entre lo material del polvo y la naturaleza incorruptible del hombre del cielo. Por eso el término hijo de hombre en la escritura proféticamente hace Yeshua divino. Cuando leemos en nuestra Biblia que Yeshua es llamado el Hijo de Dios, eso es un término que tiene que ver con la realeza. Cuando Dios habla con David y hace pacto con David, le dice a David que va a venir de él una descendencia de reyes, un linaje de reyes, que permanecerá su linaje y que el hijo que tomará su lugar será como suyo, dice el Señor. Este será como mío, será llamado Hijo de Dios. Es decir, que Dios adopta a la familia de la realeza que viene por el linaje de David y por esta razón los hijos de David que están en el trono van a ser llamados hijos de Dios. Así que el término hijo de Dios realmente que está colocado sobre el nombre o como títulos para el Mesías, lo que realmente implica es que Yeshua viene de la realeza. A diferencia del término hijo de hombre.
Ese término proféticamente nos está señalando la divinidad de Yeshua. Cuando tú lees Daniel capítulo 7 y encuentras este término hijo de hombre, dice que que es como hijo de hombre, tiene todo dominio, poder, potestad, autoridad para que toda lengua, tribu y nación le adore. Y si Dios no comparte su gloria con nadie, dice Isaías 48, entonces este que viene es Dios mismo en carne. Que no es una carne como la nuestra, porque nuestra carne no vivifica, nuestra carne se corrompe. La de Cristo, sí, la del hombre del cielo, tiene una naturaleza incorruptible. Quien posee la vida inmanente, es decir, la vida que proviene de Él, la vida misma, sale de Cristo, es decir, que en esencia el Mesías es la vida. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Yo soy la resurrección y la vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué humano en la tierra puede decir, te doy la vida? Mira, aunque el Señor nos diera la oportunidad de orar por alguien y esa persona resucitara, esa persona que se levanta va a volver a morirse. ¿Qué es lo que pasó en la historia de Lázaro? En ese momento Lázaro resucita, pero Lázaro no vivió para siempre. Lázaro murió. Pero después de la muerte y resurrección de Yeshua y en su ascensión, todo aquel que muere en Cristo puede estar seguro que va a resucitar en el día postrero. Y luego dice Juan, primera de Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, negar que Yeshua ha venido en carne. Y quien dice eso no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto es fundamental porque la naturaleza divina del Mesías, su carne no se originó por una fecundación biológica humana ni por una unión hipostática. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios colocó el cigoto o la semilla autónoma completa, implantada por el poder de Dios, es lo que dice la Escritura, que el Espíritu cubre a María, pero no como lo vemos en la mitología griega. No es Dios tomando a una mujer, es Dios colocando su cigoto, su semilla, en Miriam, de tal manera que el cigoto completo implantado por el poder de Dios va a producir al nuevo hombre. De tal manera que así como una semilla de árbol tiene toda la información para hacer un árbol, tú ves una semilla de aguacate, dices, ¿cómo esto se va a convertir en aguacate? Pues sí, esta semilla tiene toda la información del árbol. Y basta plantarla en la tierra para que empieces a ver cómo eso produce raíz, un árbol y al rato fruto. Así como una semilla de árbol contiene toda la información genética para reproducirse, la simiente mencionada en la Escritura, particularmente lo menciona Pablo en Gálatas capítulo 3, está hablando de esta unidad viviente divina que no heredó la corrupción de la mujer. Porque si no, Yeshua sería un pecador como todos nosotros. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. Y Pablo además establece esto para que quede bien claro. A tu simiente, la cual es Cristo. De este modo Yeshua es visto como el Adam Kadmon o el hombre de la eternidad. Kedem significa eso en hebreo. El hombre de la eternidad. Una entidad corpórea preexistente que es compatible con el mundo físico, pero cuya sustancia es ajena a la creación caída, cumpliendo la profecía de Miqueas capítulo 5, que dice así,
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. Fíjate lo que dice. De ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías no participó de la naturaleza humana pecaminosa, sino que se puso al lado de ella para recibir la muerte que le correspondía a los hombres. Pero tenía que ser uno perfecto, porque si no está en la misma condición de nosotros y también necesitaría un Salvador. Hebreos 2:13 dice, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Que Yeshua, siendo en forma de Dios, ¿no? ¿No qué dice? No se aferró a esa posición de gloria, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y entonces, obediente, fue a la cruz para rescatarnos. Cuando analizamos el verbo griego, aquí que tenemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14, el verbo metesgen, este verbo metesgen en el versículo 14, sugiere que lo que el Mashiach recibió de la humanidad no fue su carne y sangre, que representa corrupción, sino la muerte necesaria para anular el poder del diablo. Por tanto, aunque fue comparado homoicene a sus hermanos en el sufrimiento y el quebranto, su cuerpo no vio corrupción. ¿Te acuerdas qué pasa con la historia de Lázaro? El Señor espera hasta el cuarto día para ir a ver a Lázaro. ¿Y qué le dice Marta? Cuando pide que muevan la piedra, ¿qué dice Marta? No, Señor, no se te ocurra. ¿Qué pasa a partir del tercer día? En el tercer día viene la absoluta corrupción del cuerpo. Por eso el cuerpo del Mesías permaneció ahí 3 días y 3 noches. Tenía que probar que su cuerpo no vio corrupción, y lo dice la profecía. No dejarás mi cuerpo en el Seol, mi cuerpo no verá corrupción. Estaba profetizado. Este cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué? Porque esta es la identidad del Mesías, Dios verdadero y vida eterna. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, así o más claro. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con esta sangre incorruptible, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin corrupción. Esto es lo precioso de la sangre de Cristo, por eso es tan valiosa la sangre de Cristo, por eso puede comprar todas las vidas de la tierra. Porque esta es la sangre más valiosa sin contaminación. Así que no hay razón para tartamudear cuando nos reten con respecto a la divinidad de Yeshua. Dios puede manifestarse en carne y lo hizo, si entendemos que su carne no se corrompe como la nuestra. Porque Él es la vida y Él sustenta la vida, y por eso Él puede ser la resurrección y la vida.
Entonces no hay ninguna contradicción. Dios no es hombre para que mienta, porque no hay nada corrompido en él. De él no saldrá jamás una mentira. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego dice en el versículo 4, hijitos, vosotros sabéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una razón por la que las falsas enseñanzas tienen tanto éxito, y es porque estos engañadores son del mundo. El término ahí en griego, etou kosmou, y por lo tanto hablan desde la perspectiva del mundo. Y los mundanos se sienten atraídos a su doctrina. Por eso cuidado. Porque a veces es muy atractivo lo que dice el falso maestro. Porque va a utilizar las herramientas del mundo. Y mi hermano, querramos o no, todavía estoy en esta carne. Y a veces las luces y el sonido hace que nos deslumbre el mensaje del falso maestro. La popularidad no significa que eso sea verdadero. La mayoría usualmente no tiene la razón. El remanente de Dios es un pueblo pequeño. La puerta es estrecha, es grande el camino que lleva a la perdición. Porque el mundo escucha aquello que resuena con sus propios deseos. Los falsos maestros hablan el lenguaje del mundo, justificando el pecado, la indiferencia hacia Dios, lo que atrae naturalmente a aquellos que no han nacido de arriba. Y este lenguaje del mundo cabe muy bien con el progresismo moderno, con el posmodernismo, con la pluralización que ignora la justicia bíblica para seguir lo que el hombre considera justo. Y ahí está el contraste que radica entre la voluntad de Dios y lo que los paganos eligen hacer, entre lo que enseñan los falsos profetas que se aprovechan de esto ofreciendo vanas esperanzas que nacen del corazón humano. Por eso es tan popular la teología de la prosperidad. Pues si todos queremos ser ricos, si yo le doy a Dios un pesito y Él me da 2, pues vamos a sembrar. No damos para que Dios nos dé más, damos porque Dios ya nos dio. Porque el Señor ya me bendijo, entonces yo puedo ser generosa, porque es lo justo, porque es lo correcto. Pero no estoy dando porque estoy esperando a ver si le doy 1,000, me va a dar 2,000, pues qué buen negocio, ¿no? Ningún banco te da tanto rendimiento. Y eso es lo que están predicando los falsos maestros. Siembra, no. Siembras porque sabes que ahí va a haber cosecha. Porque quieres ser parte de lo que Dios está haciendo, pero no porque estás esperando algo a cambio. Porque esas vanas esperanzas nacen de un corazón humano y no de los labios de Dios. En la práctica, los líderes espirituales deben estar alerta ante estos mensajes que buscan agradar solamente a la audiencia en lugar de confrontar al pueblo de Dios con la verdad de la Escritura, porque la verdad incomoda. De repente, ay, híjole, no, estuvo muy fuerte el sermón, ¿no? Como que este pastor está medio enojado. Hoy comió chile el pastor. A veces necesito que me incomode la verdad de la Escritura, porque la misión del que enseña la palabra de Dios no es agradar los oídos de la audiencia, es agradar a Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Y si yo confío en la palabra de Dios, entonces va a haber verdadera transformación. Si no, vamos a tener un montón de gente que está sentada por años simplemente escuchando lo que quieren oír y nunca va a haber transformación. Luego dice el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios, dice Juan. Quien conoce a Dios reconoce la voz de Dios. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Conocer a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Pues termino en el mismo lugar.
Para que tú puedas conocer a Dios, necesitas conocer su palabra. Algunos dicen, híjole, yo cómo quisiera que Dios me hablara audiblemente. Yo quisiera escuchar la voz de Dios. Pues mira, mi hermano, abre la Biblia, léela en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Te dejó su palabra. Y entonces vas a reconocer la voz del buen pastor, mientras que el que es del mundo se muestra incapaz de escuchar o someterse a esta autoridad. De plano no entienden nada. Pues si realmente quieres escuchar la voz de Dios, va el Señor a revelarte la verdad. Y te va a dar una capacidad para oír y reconocer su palabra a través de un corazón que ha sido abierto por el Espíritu. La obediencia, mi hermano, no es opcional, sino que es el músculo que demuestra la fidelidad de Dios depositada en el creyente. Ser de Dios significa tener el Espíritu de Dios habitando en el interior, lo cual garantiza que va a haber victoria contra los falsos maestros. Va a haber victoria contra los falsos profetas. Va a haber victoria contra el espíritu del error. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces usamos este versículo para hablar acerca de demonios, ¿no? No, los demonios no pueden atacarme porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y aunque ciertamente esto es así, el contexto tiene que ver con verdad y mentira. Tiene que ver con algo más sutil, que sigue siendo demoníaco, pero no es tan escandaloso como un diablillo moviéndote los muebles en el segundo piso. Ya se nos ha otorgado una posición de victoria frente a los vencidos que pertenecen al mundo. Hay una característica fundamental de los que son de Dios y es que poseen la capacidad de escuchar y reconocer su palabra. Nadie puede oír la palabra por sí mismo, a menos que Dios mismo le otorgue el privilegio y abra su corazón. Es un milagro que estemos entendiendo la verdad. Es un milagro. Tal como sucedió en los tiempos de Lidia, en el libro de Hechos. Ser de Dios implica haber recibido el milagro de la fe como un regalo, lo que permite que la fidelidad de Dios en nosotros se manifieste. Sí, mi hermano, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y les contaba ayer, cuando ven tu luz, se van a manifestar. Hay mucha gente que se manifiesta, pero lo que Juan está diciendo es, abre los ojos, porque a lo mejor hay algo más sutil que está queriendo engañar y robar la semilla del Señor y no lo estás viendo. Y a menos que conozcas también la palabra de Dios, que puedas distinguir el billete falso del verdadero, que pudiera engañarte y pudiera desviar tu corazón. Así que no permitas esto, porque el regalo de la fidelidad de Dios en ti tiene que manifestarse como obras justas. Y entre ellas está el anhelo y el deseo de conocer a Dios para hacer su voluntad. Luego dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Híjole, ¿nadie ha visto a Dios jamás? ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo lo arreglamos? Pues no que caminó entre nosotros. ¿No lo vio Moisés cara a cara? ¿Con quién habló Moisés entonces? No fue Abraham comió con él, Moisés le vio cara a cara, y cuando en Juan capítulo 14 Yeshua está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Igual como Moisés, Señor, muéstrame tu gloria y me basta. ¿Y qué le contesta el Mesías? Felipe,
tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues entonces, ¿qué está diciendo Juan? Nadie ha visto a Dios jamás. Y esta es una buena pregunta que hay que tener respuesta. ¿Qué significa esto? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Bueno, hablar cara a cara con Dios es hablar con sinceridad y sin hipocresía. Esto es una prueba de que este amor ha sido perfeccionado, permitiendo una comunión real que refleja el Espíritu del Señor. La clave está en el verbo ver. En griego es la palabra te-the-atai, que implica, que puede traducirse como percibir. A Dios nadie le ha percibido jamás. Esto implica una comprensión o percepción completa. ¿Quién puede decir que entiende todo de Dios? Es diferente la palabra ver a percibir o entender. A Dios nadie le ha entendido completamente jamás. ¿Quién puede decir que entiende todo de Dios? Nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, intentar explicar la relación entre padre e hijo, ¿no? Y nos hacemos bolas. Y estamos literalmente viendo a un padre y a un niño. Esa es la imagen que tenemos de padre e hijo. Despojarnos de esa imagen antropomórfica de Dios nos cuesta mucho trabajo. Y es lo que justamente está diciendo Juan. Percibir en su totalidad a Dios, nadie ha podido hacerlo jamás. Lo que Juan está sugiriendo es que nadie puede comprender completamente quién es Dios, pero su presencia se manifiesta cuando practicamos el amor mutuo. A Dios nadie le comprendió completamente jamás, pero si nos amamos unos a otros, entonces vamos a empezar a comprender la naturaleza divina. El amor mutuo. Y otra vez está la palabra griega aquí, menó, que nos traducen como permanecer. No puedo entender todo de Dios, pero si nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios permanece en nosotros. El amor de Dios habita entre nosotros. El amor de Dios, como el ungüento, es derramado sobre nosotros. No significa que Dios entre y salga del creyente, sino que los beneficios y la eficacia de la relación que tenemos con Dios se mantiene activo cuando caminamos en obediencia. El amor de Dios se perfecciona en nosotros, no porque su amor sea imperfecto, sino porque alcanza el resultado deseado, su plenitud o su propósito profético en nuestras vidas cuando lo liberamos hacia los demás. Cuando tú amas a los demás, está perfeccionando esta relación que tienes con Él, está llegando a su plenitud. Y luego dice, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esta es la seguridad de nuestra permanencia mutua con Dios y se fundamenta en que Él nos ha dado su Espíritu. Dios no nos dio una porción, un pedacito de su Espíritu. Nos dio su Espíritu, su presencia misma, para que habite en cada creyente. Esto es lo que significa en este contexto permanecer. Disfrutaremos entonces del privilegio completo de esta relación de pacto que se fortalece a medida que nos sometemos a sus términos. La aplicación práctica reside en reconocer que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y produce en nosotros características del fruto de esta relación. ¿Cómo cuáles? Fe, templanza, amor, bondad. Esas son cualidades de Dios que yo no tengo naturalmente. Yo soy egoísta, yo pienso en mí misma, yo quiero hacer lo que yo quiero. Ay, que tal hermano perdió su casa. ¿Y por qué me lo estás diciendo a mí, Señor? ¿Qué estás esperando de mí? Ah, pues que muestres misericordia. Tu espíritu en ti, mi espíritu en ti, quiere que actúes conforme a lo que es justo.
y que hagas lo que es necesario, porque si estas señales se manifiestan en tu conducta, puedes estar seguro que yo permanezco en ti. Si tu vida manifiesta estas reacciones que no son naturales, como mostrar misericordia, paciencia. ¿Ustedes creen que yo soy paciente? Algunos me dicen, no, hijo, qué paciente cuando estás contestando preguntas, ¿no? En el chat, las mismas preguntas, ¿no? Una y otra vez las mismas preguntas. Qué paciente. ¿Ustedes creen que soy paciente naturalmente? No. Naturalmente no. Yo sé que eso es un don del cielo, porque no es algo que yo pueda producir naturalmente. Yo soy muy desesperada, yo quiero las cosas rápidas. Yo me acuerdo que cuando mi esposo y yo de repente me decía, tenemos que darle consejería matrimonial a esta pareja, y decía, no, por favor, consejería, no. Mi esposo él sí era muy paciente para la consejería y podía, él todos los martes a las 8 de la mañana comenzaba su día de consejería y terminaba a las 8 o 9 de la noche, todo el día escuchando problemas de las personas. Llegaba a la casa así a desmayarse en mis brazos, ¿no? Digo, ay, gracias por no pelear conmigo, no, hoy no peleamos. Porque venía de haber escuchado las broncas de todos. Pero de repente había situaciones en las que había que estar como pareja aconsejando a otra pareja. Ay, no, porque yo soy de las que, bueno, mira, la Biblia dice que hagas esto y esto y esto y ya, hazlo, ¿vale? Y ya no regreses. No, pero volvían la siguiente semana con lo mismo. ¿Hiciste la tarea? No. Ay, pero pues no dice, ¿no? Naturalmente yo no soy paciente, pero sé que el Espíritu de Dios, si yo permanezco en Él, va a producir en mí algo que no es natural. Y entonces dices, esto sí es del cielo, esto es sobrenatural. Yo no podía recordar versículos de la Biblia. Y ahorita me escuchas que me viene a la mente un versículo y te lo digo de memoria. Yo le decía, ay Señor, ¿cómo me gustaría poder memorizar la palabra y traerla a mi mente cuando la necesito? Eso no me pasaba naturalmente. Hace 15 años que empecé a estudiar de esta manera, el Señor empezó a dejar grabada su mente, su mente en mi mente. Y yo sé que eso no es natural, no es algo que yo produzco. Yo sé que yo no puedo hacer eso. Yo sé que eso viene del cielo. Y yo sé que hay cosas que puedes detectar. No, esto no es así, yo no era. Las que hemos pasado por el duelo sabemos que la depresión se nos da bien fácil, ¿no? El gozo no es natural. Que yo pueda estar aquí con sumo gozo, mi hermano, yo sé que eso no sale de mí, eso viene del cielo. Eso es producto de mi relación con Dios. Y por eso yo no me quiero apartar, yo no me quiero separar, yo quiero estar pegadita con el Señor. Porque yo sé que si yo permanezco en Él, el Señor me sigue capacitando y me sigue ayudando para que yo no solamente pueda guardar sus mandamientos, sino para que yo pueda mostrar verdaderamente amor, misericordia, paciencia, gozo, cosas que solamente suceden de manera sobrenatural cuando estoy cerca de su corazón. Porque Él sí es todas esas cosas. Y el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, hablemos del Espíritu de Dios, porque Juan está diciendo, si tú permaneces en Él, el Espíritu de Dios está en ti. Y estas cosas van a suceder. No solamente no vas a ser engañado por los falsos maestros, sino que vas a aprender a amar a Dios. Vas a estar completamente seguro que porque Él vive, tú también vivirás. Y entonces el Espíritu te va a dar poder para hacer cosas impresionantes, como amar a tu enemigo. Como perdonar a tus padres y reconciliarte con ellos. Como amar a tus hijos y sacrificarte por ellos. Hay muchas personas que pueden decir, yo daría mi vida por mis hijos. Yo moriría por ellos. ¿Puedes vivir por ellos? Puedes morir por ellos, pero muchos no pueden vivir por ellos. Yo paro una bala por mi hijo. Pero puedes estar una hora sentado con él, instruyéndole, enseñándole a resolver un problema de matemáticas pacíficamente, tranquilamente y con amor. Puedes decir, a ver, hijo, ven, te voy a enseñar a cambiar una llanta. Siéntate aquí conmigo. Mira cómo se hace. ¿Puedes pasar tiempo con tus hijos? ¿Puedes aprender a vivir para ellos?
Sacrificarse cuesta mucho trabajo, porque nos gusta hacer nuestras cosas a nuestra manera. Si entendemos también la relación que tenemos con el Espíritu, también vamos a resolver un importante misterio. ¿Cómo conocemos al Espíritu de Dios? ¿Cuál es el nombre hebreo para el Espíritu de Dios? Muy bien, Ruach HaKodesh. Aunque el término Ruach HaKodesh como tal no aparece en la escritura hebrea, una forma similar sí aparece junto al posesivo Ruach Kodshechá en el Antiguo Testamento, Espíritu de tu santidad. En el Salmo 51:11, cuando el rey David le ruega al Señor que no se aparte su espíritu de él, que no sea despojado de su espíritu. Entonces ahí aparece el verbo Ruach HaKodsheh, que se encuentra en un estado, en hebreo decimos un estado constructo, lo que implica que la forma correcta de traducirlo sería el espíritu de tu santidad. Entonces, si es el espíritu de tu santidad, ¿qué es lo que el espíritu de la santidad de Dios debería producir en nosotros? A ver, dilo con convicción. Santidad. Si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de su santidad, el resultado natural debe ser en tu vida santidad. No se trata de que una persona sea más buena que otra. Es un estado de apartado, separado, distinguido. Alguien que realmente desea hacer la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios llama justo, bueno y santo. El Espíritu del Eterno aparece por toda la Biblia. Algunos asumen que el evento del Pentecostés es el inicio de la intervención del Espíritu de Dios en la Biblia. Pero quien dice eso no ha leído Génesis 1:1. La Biblia comienza con el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu de Dios. Hay un tesoro cuando entendemos que la presencia del Consolador está en nuestras vidas y tiene el propósito de transformarnos. Los escritos de los apóstoles mencionan al Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente unas 90 veces en la Escritura en el Nuevo Testamento. El griego presenta la frase pneumato agion, el Espíritu de santidad. Se traduce como el aliento del santo. Entonces, si nos vamos al principio de la Escritura, descubrimos que la descripción concreta del Espíritu del Eterno nos habla justamente del aliento o del viento de Dios que da vida. ¿Cuándo es la primera vez que encontramos el término Ruach del Elohim en la Biblia? Pues es justamente Génesis 1:2. Dice así, que la tierra estaba desordenada o sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía, en hebreo merajefet, o aleteaba sobre la faz de las aguas. Esta es la primera mención del Ruach en la Escritura. Y a partir de ahí vamos a observar que hay muchas implicaciones de este término. En este lugar la palabra Ruach fue traducida como espíritu, pero vemos también que se puede traducir como aliento o como viento, aire. Unos capítulos adelante, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 8, dice, luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto al Leruach, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim. La palabra hebrea Ruach significa entonces literalmente viento y se deriva de la raíz primaria Raj, que significa un camino prescrito. Por eso decíamos que ¿cómo distinguimos el espíritu del anticristo del espíritu de Dios? Pues por el camino que lleva cada quien. Mira a dónde lo lleva su camino. La palabra Raj no aparece explícitamente en el texto bíblico, pero se define por otras palabras derivadas de esta. Entonces tenemos que Ruach se traduce como aire, como viento, y la misma palabra que se usa en Génesis 1 para referirse al Espíritu de Dios es justamente este término Ruach. Entonces, ¿qué tienen en común el Ruach, el viento o el aire, con el Espíritu del Eterno?
La mejor forma de descifrar estos misterios es irnos a otras palabras derivadas del término ruaj. Por ejemplo, tenemos el término araj. Araj en hebreo significa caminante. Tiene la misma raíz, raj, araj. Esta palabra la vas a encontrar en Jueces capítulo 19, 17 y dice: alzando el viejo los ojos, vio aquel araj, caminante, en la plaza de la ciudad. Luego tenemos otra palabra hermana de ruaj, que es el término yareaj. Yareaj significa luna. Dice Génesis 37, 9, soñó José a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la yareaj, la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Otra palabra hermana del término ruaj es el término reje. Reje en hebreo significa molino. Dice Deuteronomio 24, 6, no tomarás en prenda la muela de reje, molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Qué tiene que ver un caminante con la luna, con un molino, con el viento de Dios? Aparentemente nada, pero observa el patrón. El caminante tiene una ruta que seguir. La luna tiene un movimiento que es seguir en el cielo. El molino tiene un movimiento o un patrón que seguir. Si tú y yo seguimos nuestro viento, vamos a la destrucción. Pero si seguimos el viento de Elohim, vamos a la vida. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El espiritual sigue el camino de Dios, sigue su ruta. Ahora vamos a buscar otro testigo para que no digan eso se lo inventó Katy, se lo acaba de sacar de la manga. Vamos a ver. Busquemos testigos. Isaías 26, 7 dice: la senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allana el sendero del justo. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, dice Yeshua, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si te fijas, el énfasis en la Escritura es seguir el camino de Dios. Hay una sola senda por la que hay que andar. El Espíritu de Dios es Dios mismo, Elohim mismo, pero además encierra este pensamiento. Desde la perspectiva bíblica hebrea, es la forma invisible en la que el Eterno hace, crea cosas, opera, piensa, controla el universo y en consecuencia es como espera que nosotros actuemos. Tu camino es la forma como actúas. Y para poder caminar tomas decisiones en tu mente. Y por eso la Escritura nos llama a renovar nuestra mente. Es lo mismo que le enseñó Jesús, Yeshua, a Nicodemo, Juan capítulo 3. Refiriéndose al nacimiento espiritual, dice nuestro Mesías en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? El nacido del Espíritu tiene un patrón. No sabes de dónde viene, no se ve. Sabes que viene del cielo, pero tiene un patrón, tiene una forma de vida, tiene un camino que seguir y vive de acuerdo a eso. No vive de acuerdo al caos, vive de acuerdo al orden de Dios. Pablo dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta? Ser espiritual, ¿qué es? Tener la mente de Cristo. ¿Qué es ser espiritual? Caminar el camino de Dios. Es algo súper concreto. Y aunque a lo mejor alguna vez tendrás alguna experiencia espiritual en la que sientas calor, fuego en tu cuerpo, veas cosas espirituales o sientas cosas que te emocionan, espiritualmente hablando, a veces estamos orando, a veces estamos adorando y esta relación que tengo con el Señor produce emociones en mí. La realidad es que podría yo no sentir nada y ser espiritual. Podría no tener o ver ninguna manifestación espiritual y aún así ser espiritual. Porque ando en el camino de Dios, porque pienso las cosas que Dios piensa y vivo de acuerdo a su voluntad. Eso es el espiritual. Lo opuesto es ser un carnal. Y el carnal hace las cosas de la carne. Adulterio, fornicación, hechicería, mentira, robo, hurto, engaño, inmundicias, esas son las obras de la carne. Y los que andan en la carne, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Porque el que anda detrás de los pasos del Mesías, vive como vivió el Mesías. Si permaneces en él, andas como él anduvo. Eso es ser espiritual. Y luego dice Juan, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Quien confiesa entonces que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. En griego está en un modo subjuntivo. Esto indica una condición. El disfrute de los beneficios del pacto depende de esta confesión pública y sincera. Y el título es Hijo de Dios, que dijimos implica necesariamente una relación con la monarquía de Israel y su divinidad. Negar que Yeshua es divino es no haber comprendido el amor de Dios ni su provisión. Yeshua es el Hijo de Dios en el sentido de heredero, portador de los derechos de la herencia, funcionando además como la personificación del amor entrañable de Dios manifiesto. Esto es lo que representan los títulos de Dios. Elohim. Elohim en la Escritura es el amor de Dios hacia los corazones humanos. El término Abba, que nos traducen como Padre, proviene del arameo y se define técnicamente como la fuente principal o la esencia o la sustancia de la deidad antes de la creación. Mientras que Elohim describe el amor que ya había sido revelado y palpado, Abba se refiere a este mismo amor en su estado preexistente, inmenso, que existe antes de manifestarse. Por eso dice la Escritura que Yeshua es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? Abba. Abba, la fuente del amor. La mente de Dios. ¿Y quién es Yeshua? La manifestación visible de la mente de Dios. Tú puedes ver mi mente, pero puedes ver cómo mueve mis manos, cómo hablo, cómo actúo. No puedes ver mi mente, pero puedes percibirla por mis acciones, por mi presencia. La mente de Dios, ¿quién la conoció? Es magnífica, ¿no? No la podemos medir. Insondable, inmensa, antes de la creación. Pero en su amor se manifiesta. El Elohim nos ama y se manifestó en carne. La razón por la cual Yeshua es Dios, aún siendo el Hijo, es que estos términos no designan personas separadas, lo cual rompería con la unidad divina. No sabemos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Entonces, separar, pensar que Abba y Bar, hijo, son dos personas diferentes, rompe con la unidad. Lo que implica es que
son denominaciones o categorías descriptivas de un único ser divino. Yeshua es Adonai, Yeshua es el Señor. Título que constituye la confluencia de Abba y Elohim. Esto es decir, esta unión perfecta de la fuente no manifiesta y la manifestación visible de la deidad. Entonces, el Mesías es la imagen misma de la sustancia del Abba. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque en Yeshua está toda la plenitud de la deidad. De tal manera que al ver al Hijo se está viendo la cara manifiesta del amor entrañable del Padre. Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial o la fuente, en hebreo dice el mecor. En ti está la fuente del manantial de vida. En tu luz veremos la luz. En el Abba está el origen primordial de todo, de donde emana la vida eterna, la deidad misma, antes de ser manifestada. Este es el concepto que redefine la identidad de Yeshua. Cuando alejamos la identidad del Mesías por tener una imagen antropomórfica del Padre, ¿cómo nos lo pintaban antiguo en la Edad Media? Tenemos la magnífica Capilla Sixtina y tenemos a Dios como un anciano sentado en su trono y al lado el Mesías sentado en otro trono, dos hombres, un anciano y otro joven, el Espíritu Santo volando como una paloma. Y en otros casos, pues todavía peor, ¿no? Tenemos al Padre, a María cargando al Hijo, ¿no? Estamos observando ahí una imagen que no es lo que estos conceptos bíblicamente nos están explicando. Se están usando términos que nosotros asociamos con una familia. Pero lo que está explicándonos estos términos es justamente la identidad del Mesías. Antes de ser manifestada la deidad, era Abba. Y luego, cuando se manifestó, fue el Bar, el Hijo, quien es el heredero de todas las cosas. Padre e Hijo no son personas separadas situándose en una dimensión de esencia y manifestación. Y esto es muy importante, porque cuando podemos redefinir y articular correctamente esto, vamos a entender que la inferioridad temporal de Yeshua fue una medida de revelación para que nosotros no muriéramos, para que no saliéramos estallando en este planeta. La Escritura dice que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, para entonces ir a la cruz. Si Dios hubiera venido en toda su gloria, ¿qué crees que nos pasa? El Señor es fuego consumidor. Así que temporalmente se hizo inferior no porque fuera inferior o porque sea inferior, sino porque por amor dejó temporalmente su gloria que nos consume para llevar a sus últimas consecuencias el ministerio y el misterio de la redención. Es como si esto representara toda la deidad. Que si hubiera venido a la tierra nos ahoga. Entonces, ¿Dios qué hizo? Bueno, vamos a mandarles mi presencia, un poquito de mi presencia. Parece inferior porque no es toda su gloria, pero es la misma esencia de Dios, la necesaria para que entonces pudiéramos ver su gloria que caminó entre nosotros. La misma presencia de la nube que estaba sobre el tabernáculo, la Shekinah, la gloria de Dios, que es lo mismo que está diciendo Juan en su apertura en su carta. Y este logos y esta palabra habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Y dice habitó entre nosotros. Esa palabra es kenoma, es la misma que se traduce en la Septuaginta para la Sukkah de Dios, para el Mishkan, para el tabernáculo en el desierto. Así como el Señor se posó sobre el tabernáculo y ahí vimos su gloria, así vino y habitó entre nosotros en forma ahora de hombre.
lleno de gracia y de verdad. Es la medida de revelación que podíamos recibir para no explotar. Y por eso frases como el Padre es mayor que yo, no se trata de jerarquía entre personas, sino de que Abba es la fuente total e insondable, es mayor que Elohim, es la manifestación parcial de ese amor en la tierra. Y Yeshua en su identidad como hijo o amor manifiesto nos apunta hacia la plenitud de la fuente que todavía no se ha revelado por completo. Un día le veremos tal cual es. No habrá nada que impida que tú y yo podamos ver a Dios cara a cara, porque este cuerpo corrupto no va a heredar el reino. Este tiene que morir para que entonces el Señor me dé vida, una vida distinta, plena, sin corrupción, para que yo pueda estar en su presencia. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. ¿Quién es el creador? El creador es Yeshua. Lo que dice aquí es que Jesús, Yeshua, es el creador por medio del cual hizo todas las cosas. ¿Por qué? Para que Dios haga algo tiene que decirlo. Yeshua es el Logos, la palabra de Dios. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, Yeshua es el que hace que tu corazón esté latiendo hoy. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, ¿cómo? Por medio del derramamiento de su sangre en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Eso significa que hay dos tronos en el cielo? No, la diestra es el lugar de honor. La diestra en la escritura representa el lugar de las alturas, el cielo, porque para que algo se haga, lo haces con tu mano derecha. Esta es la mano que actúa, la que tiene la fuerza. El Señor sacó a Israel con mano poderosa, con su diestra extendida. ¿Quién es? Yeshua. Y por eso les leía yo a ustedes, tan importante leer Judas, versículo 5, porque Judas, versículo 5, dice que quien sacó a Israel de Egipto, en los textos más antiguos, quien sacó a Israel de Egipto es Yeshua. En tu Biblia va a decir el Señor. En los primeros textos de Judas dice Jesús, Yeshua. Él sacó a Israel de Egipto. La mano poderosa de Dios es la que salva. Así que confesar que Yeshua es el Hijo de Dios implica reconocer su autoridad absoluta sobre nuestra vida, lo cual se traduce en obediencia. Esta confesión es la que permite al creyente ser hecho hijo de Dios por su voluntad y no por esfuerzo humano, naciendo de nuevo para crecer en el conocimiento íntimo del Señor. Luego dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en él día del juicio, pues como él es, así nosotros seremos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que el temor y el amor no se llevan. Son incompatibles, inconsistentes. Cuando operamos en amor, la ansiedad por el castigo desaparece. Cuando tú amas a Dios y cuando amas a tu prójimo, mi hermano, descansa, no tengas miedo. Desaparece el temor por el castigo. Yo no obedezco a Dios porque le tengo miedo. Yo obedezco a Dios porque le amo. No obedecemos por este sentido de, híjole, es que si me porto mal, me va a caer el rayo, me va a castigar. No, al revés, porque lo amamos, le obedecemos. No hay tormento en el amor. El creyente que vive con miedo a Dios no está experimentando plenamente el resultado que el amor debe producir en su vida. El único temor necesario es el temor reverente a Dios para no pecar. Ese es el único temor que debes tener. Dijo, no te quiero fallar. Hay muchas cosas que yo no hice en mi juventud por temor a mis papás.
sea, me libró de muchas burradas. Yo decía, híjole, no, si hago esto, le voy a fallar a mis papás. Eso te detiene, ¿no? De hacer cosas que no debes. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Dice, Señor, no te quiero fallar. Hay cosas que a lo mejor tu carne dice, ay, híjole, ganas de decir esto de fulanito. Dice, no, le voy a fallar al Señor. Ese es el único temor que debes tener. No temor a la culpa o al castigo. El temor reverente a Dios lo que infunde es confianza y refugio. Cualquier otro temor es castigo que quita seguridad. Por lo tanto, el amor de Dios debe perfeccionarse en nosotros para que el miedo al mundo o a las persecuciones no tenga cabida en nuestro caminar. Y luego dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él, ese no lo sabemos de memoria. La palabra primero es enfática en este texto griego. Nuestra capacidad de amar no es un logro propio, sino es la respuesta a la iniciativa de Dios, quien es amor. Dios es amor. Esta es la esencia de Abba. Dios es amor, que viene a nosotros y lo que produce en nosotros es deseo de amarlo y de servirlo. No amamos a Dios por méritos, sino porque su misericordia nos alcanzó cuando aún estábamos en nuestros delitos. Cuando aún estaba pecando, el Señor me alcanzó y esta verdad tiene que humillarme, porque sé que no lo merezco, porque me motiva a mostrar ese mismo amor incondicional a los demás, reconociendo que somos responsables del amor que se nos ha encomendado a nosotros. Y luego dice el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claramente otra vez, Juan, sin anestesia. Si aborreces a tu hermano, lamento decirte que eres un mentiroso. No conoces a Dios. Es una contradicción. Porque si no podemos amar al que vemos, ¿cómo podrías amar al invisible? Es imposible que amemos verdaderamente a quien no hemos visto ni comprendido plenamente cuando al que tienes al lado no puedes amar. El odio al hermano es evidencia de que no se está caminando en las verdaderas escrituras, que no eres espiritual, que no estás siguiendo la ruta de Dios, que no tienes la mente de Dios. Así que cuidado, porque la falta de amor dentro de tu familia, dentro de tu comunidad, puede ser la manifestación de que todavía no estás en el espíritu. Murmuraciones, contiendas, esta forma de vida incapacita al creyente para mostrar la luz de Cristo. Y además se vuelve tropiezo para los que están afuera. Así que, ¿qué hacemos? Si de mi boca todavía sale murmuración y contiendas, otra vez, a las rodillas, Señor, por favor, hazme trasplante de corazón. Yo pensé que te seguía, yo pensé que te creía, pero me estoy dando cuenta que no, que me lo sé, pero no ha pasado. Ni mejor ahorita. Me arreglo contigo para que entonces, Señor, me enseñes a manifestar las obras del Espíritu. Porque lo único que sale de mi vida no es café con leche, es agua sucia. Juan nos está llamando a examinar nuestra relación, porque el trato hacia los demás, a nuestro prójimo, es el termómetro real para que sepas si estás sano o estás enfermo. Y luego dice Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandamiento final es que el que ama a Dios tenga el mismo amor que ha recibido para el hermano. ¿Qué está haciendo Juan? Nos regresa otra vez a la Torá. Siempre regresamos al mismo lugar, a la Torá. Levítico 19:18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayer explicábamos lo que significa kamojá. Amarás a tu prójimo que es como tú. Y si yo tengo un montón de defectos, pues ¿qué puedo hacer? Reconocer que mi hermano está en la misma lucha que yo. Y si estamos caminando juntos, entonces él me tendrá paciencia y yo le tengo paciencia a mi hermano también. Y me voy a afilar con él.
y voy a crecer en paciencia con él y en misericordia y lo voy a animar y a lo mejor a veces lo voy a tener que exhortar. Pero también si me exhorta, aguanto, porque yo soy como él. Y si el pastor me tiene que corregir, pues ni modo. Yo sé que lo va a hacer con amor, porque él sabe que también soy como él. Lo está haciendo porque no quiere que yo me quede ahí. Este pasaje sostiene toda la doctrina de Juan, amar al prójimo como a uno mismo. No es una sugerencia en la Biblia, es una instrucción de la ley de Dios. La ley de Dios cuelga de estos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia, de estos dos depende. En griego esa palabra depende es colgar. Ahí está colgado: no tendrás dioses ajenos, no usarás el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Cuelgan, todos los demás cuelgan de ahí. Y de estos 10, cuelgan los chiquitos, para que entonces practicando esto aprendamos a amar al hermano. Esa es la verdad de la Escritura, y en particular en de Levítico 19. ¿Quieres saber cómo amar al prójimo? Porque pudiera quedar también en algo abstracto. Léete Levítico 19 completo. ¿Qué dice? Le pones el pie al ciego, no estás amando. Hablas a espaldas del sordo o del que no puede oír, estás pecando. Estás viendo a alguien con necesidad y no extiendes tu mano, la tienes cerrada, no la abres, estás pecando. Haz lo correcto, sé misericordioso, cuida al que no ve, protege al que no oye. En la práctica, amar al hermano es la base de la verdad bíblica y la prueba de que hemos recibido el amor de Dios y que su Espíritu está en nosotros. Este amor debe manifestarse. ¿Cómo? Cuidando, protegiendo, proveyendo al que está necesitado, lo cual asegura que nuestra relación con Dios sea poderosa, sea madura y brille intensamente. Y entonces los demás van a ver y van a decir, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan. Yo no entiendo lo que dicen y cómo explican lo de la Biblia, pero cómo se aman es lo suficientemente atractivo para que yo quiera venir, sentarme y aprender de Dios. Mi hermano, que nuestras comunidades sean tan profundamente amorosas que al mundo se le antoje, como en el tiempo del primer siglo, que llegaban por miles, por el amor que se tenían. Ese tiene que ser nuestro distintivo. No que hablemos en lenguas o en hebrañol. No las señales y los prodigios. No la prosperidad. El amor. Y si a eso le añadimos conocimiento, si a eso le añadimos verdad, la pureza de la Escritura, estamos completos. Y vamos a poder enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Qué reto nos puso Juan, ¿verdad? Mi hermano, ¿te queda claro quién es Yeshua? Él es la manifestación visible del Dios invisible. Terminamos el capítulo 4. Lo logramos. Gracias, Señor. Vamos a tomarnos un break de unos 15 minutos y regresamos para la última sesión.